Hola, hola, queridísimos seguidores de... ¿Cómo están todos hoy? Espero que se encuentren maravillosamente bien, llenos de energía y listos para sumergirse en una noticia que, les aseguro, nos ha dejado a todos boquiabiertos. Hoy, 24 de diciembre de 2025, el mundo del espectáculo se sacude con algo que nadie veía venir, algo que ha revolucionado las redes sociales y ha generado un torbellino de especulaciones y emociones. Prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles de la impactante noticia que involucra a dos de las estrellas más queridas y seguidas, Can Yaman y Demet Özdemir. Si todavía no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle ese botón de suscripción que tanto nos anima a seguir creando contenido para ustedes, y no olviden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Comencemos este viaje por el fascinante mundo de la farándula. Como les decía, hoy el aire está cargado de una energía especial, y no solo por la cercanía de las fiestas. La noticia que ha estallado como un fuego artificial en el firmamento del entretenimiento turco y mundial es, sin duda, la que tiene como protagonistas a Can Yaman y Demet Özdemir. Muchos de ustedes recordarán la química arrolladora que estos dos talentosos actores demostraron en Erkenci Kuş, una serie que no solo conquistó los corazones de millones en Turquía, sino que también se convirtió en un fenómeno global, catapultando sus carreras a niveles estratosféricos. Desde entonces, aunque sus caminos profesionales han tomado rumbos distintos y han participado en otros proyectos exitosos, la sombra de su inolvidable relación en pantalla y la admiración que el público siente por ambos ha permanecido latente. Por eso, cualquier mención conjunta, cualquier indicio de un reencuentro, genera una expectativa brutal. Y es aquí donde la noticia de hoy entra en juego, y créanme, es mucho más de lo que esperábamos. Lo que se ha filtrado, lo que se está rumoreando con una fuerza inusitada y lo que parece confirmarse con cada hora que pasa, es algo que muchos fans han soñado y que otros han temido. Can Yaman y Demet Özdemir vuelven a trabajar juntos. Pero no se trata de una simple participación especial o de un cameo. Las informaciones apuntan a un proyecto ambicioso, un reinicio, una nueva etapa que los reunirá como pareja protagónica en lo que promete ser un regreso triunfal. Imaginen esto, la misma química que nos cautivó, pero con la madurez, la experiencia y el crecimiento profesional que ambos han acumulado en estos años. La propuesta sobre la mesa es, según fuentes muy cercanas a la producción, un drama romántico de gran presupuesto, con locaciones de ensueño y una historia que, se dice, explorará las complejidades del amor moderno, las segundas oportunidades y los lazos inquebrantables del destino. Esto no es un simple rumor de pasillo, amigos. Las conversaciones se han intensificado en las últimas semanas, y lo que comenzó como un susurro se ha convertido en un clamor. Han sido los propios equipos de ambos actores los que, de forma sutil pero efectiva, han ido dejando caer algunas pistas. Por ejemplo, hace apenas unos días, Can Yaman compartió en sus redes sociales una fotografía en blanco y negro de un guión, acompañado de un emoji de pájaro. Para los que seguimos de cerca sus carreras, esto es un guiño directo a Erkenci Kuş. Y por si fuera poco, Demet Özdemir, en una reciente entrevista, habló sobre lo especial que fue trabajar con Can y dejó abierta la puerta a futuras colaboraciones, afirmando que hay proyectos que marcan tu vida y con Can fue una conexión mágica que siempre recordaré. Mágica. Palabras mayores. Los detalles sobre la trama aún son escasos y se mantienen bajo un estricto secretismo, lo cual, por supuesto, solo alimenta más nuestra curiosidad. Sin embargo, se especula que la historia podría ser una secuela espiritual de Erkenci Kuş, retomando las vidas de Can y Sanem años después, explorando cómo han evolucionado sus personajes y si el destino los ha vuelto a unir. Otra teoría igualmente fascinante es que se trate de una historia completamente nueva, pero que juegue con la nostalgia de los fans, presentando a Can y Demet en roles que resuenen con la icónica pareja que fueron, pero con giros argumentales inesperados y emociones frescas. Lo que sí parece estar confirmado es que este proyecto busca ser un evento cinematográfico, una producción que no solo deleite a sus seguidores de siempre, sino que también atraiga a nuevas audiencias con una narrativa poderosa y actuaciones conmovedoras. La magnitud de este proyecto sugiere que los productores no solo buscan replicar el éxito pasado, sino superarlo, invirtiendo considerablemente en una puesta en escena que esté a la altura de las expectativas globales. Hablamos de un presupuesto que podría rivalizar con grandes producciones internacionales, asegurando escenarios impresionantes, vestuarios de ensueño y una cinematografía que dejará a todos sin aliento. Piensen en las implicaciones de este reencuentro. Can Yaman ha estado explorando roles más maduros y complejos en producciones internacionales,
y Demet Özdemir ha brillado en dramas que han demostrado su versatilidad y su capacidad para transmitir emociones profundas. Juntos, con la experiencia adquirida y la química intacta, tienen el potencial de crear algo realmente memorable. Los productores estarían buscando replicar el éxito arrollador de su anterior colaboración, pero elevando la apuesta, con un guión más elaborado, una dirección artística de primer nivel y una promoción a escala global que ya se está gestando. Los rumores más fuertes sugieren que el proyecto podría ser una miniserie para una plataforma de streaming internacional de renombre, lo que garantizaría su acceso a millones de espectadores en todo el mundo. Imaginen tener la oportunidad de volver a verlos juntos, desplegando todo su talento en una historia cautivadora. La elección de una plataforma de streaming de alcance mundial no es casual. Busca democratizar el acceso a esta joya de la producción turca, permitiendo que la magia de Can y Demet llegue a rincones del planeta donde antes solo se imaginaba. Esto abre la puerta a una nueva generación de fans que quizás no tuvieron la oportunidad de vivir el fenómeno Erkencikus en su momento. Además, la elección de la fecha para este anuncio, vísperas de Navidad de 2025, parece estratégicamente pensada para maximizar el impacto y el regalo de este regreso a sus seguidores. Es un gesto que subraya la importancia que la productora y los actores otorgan a la conexión con su audiencia. La expectativa es tan alta que ya se están tejiendo diversas teorías sobre el tipo de historia que podrían abordar. Algunos desean un regreso directo a los personajes de Can y Sanem, explorando las secuelas de su amor tras los eventos de Erkencikus. ¿Cómo habrían evolucionado? ¿Habrían logrado superar los obstáculos que los separaron? Otros, en cambio, prefieren verlos en roles completamente nuevos, explorando facetas diferentes de su talento, pero manteniendo esa innegable conexión que conquistó al público. Lo que sí parece una constante en todas las especulaciones es el deseo de que la esencia de la chispa que encendieron en su anterior colaboración esté presente, pero ahora enriquecida por la madurez artística que ambos han cultivado individualmente. Can Yaman, tras su paso por producciones italianas como Viola come il mare y su incursión en la acción con El Turco, ha demostrado una versatilidad sorprendente adaptándose a géneros y lenguajes diversos. Su presencia internacional le ha otorgado una proyección global que pocos actores turcos han alcanzado. Por su parte, Demet Özdemir ha continuado cosechando éxitos en Turquía con series como Doğduğun Kaderindir y Taktik Zikadin, consolidando su reputación como una actriz capaz de entregar interpretaciones profundas y emotivas. Un proyecto conjunto ahora, capitalizando esta experiencia y la química que todos recordamos, tiene el potencial de ser un hito en sus respectivas carreras. La sinergia entre ambos, potenciada por años de desarrollo individual, promete una actuación a dos voces que resonará con fuerza en el panorama del entretenimiento. Por supuesto, como en toda noticia de esta magnitud, las reacciones no se han hecho esperar. Las redes sociales han explotado en un frenesí de comentarios, memes, teorías y expresiones de alegría. El hashtag #CanDemet Reencuentro se ha posicionado rápidamente en las tendencias mundiales, y cada pequeña pista que surge es analizada y debatida por una comunidad de fans apasionada y ferviente. Hay quienes celebran este regreso como un regalo de Navidad anticipado, una señal de que la magia del cine y la televisión turca sigue vigente y capaz de sorprendernos. Otros, por otro lado, expresan cierta aprensión, temiendo que las expectativas sean demasiado altas y que sea difícil igualar el fenómeno que fue Erkencikus. Sin embargo, la mayoría confía en el talento y la profesionalidad de Can y Demet, y está convencida de que hagan lo que hagan, será un proyecto digno de ver. La efervescencia en las redes sociales es un reflejo del inmenso cariño y la lealtad que estos dos artistas han cultivado a lo largo de los años. Ver cómo sus seguidores se unen para celebrar esta posible vuelta es una muestra palpable del impacto cultural que han generado. La especulación sobre el formato del proyecto también es intensa. Será una miniserie de corta duración, ideal para una plataforma de streaming, permitiendo una narrativa condensada y de alto impacto. O tal vez una serie de varias temporadas, si la respuesta inicial del público es abrumadoramente positiva. Los rumores más persistentes apuntan a una miniserie, lo que permitiría a los productores concentrar todos sus recursos en una producción de altísima calidad, con un guión pulido y una ejecución impecable, similar a las grandes producciones que hemos visto en plataformas como Netflix o HBO Max. Esto también facilitaría la gestión de los apretados calendarios de dos estrellas de su calibre, quienes ya tienen compromisos y proyectos en desarrollo. La naturaleza limitada de una miniserie también podría servir para mantener la tensión y el misterio, generando aún más expectativa entre el público.
Y hablando de este proyecto, se rumorea que las negociaciones están en una etapa muy avanzada, con acuerdos salariales y cláusulas contractuales que reflejan la importancia de esta colaboración. Se habla de fechas de inicio de rodaje para la primavera de 2026, lo que nos daría tiempo para prepararnos mental y emocionalmente para su gran regreso. La anticipación es palpable y el mercado de la expectativa ya está trabajando a toda máquina. Las agencias de noticias de entretenimiento de todo el mundo están siguiendo de cerca cada movimiento, y se espera que en las próximas semanas haya un anuncio oficial que confirme todos estos rumores y revele los primeros detalles concretos sobre el proyecto. El hecho de que las negociaciones estén tan avanzadas y se perfilen fechas de rodaje específicas para 2026, a pesar de ser un futuro relativamente cercano, demuestra la seriedad con la que se está abordando este proyecto. Los montos económicos involucrados, si los rumores son ciertos, también serían astronómicos, reflejando el valor de mercado que Can Yaman y Demet Özdemir representan en la industria del entretenimiento actual. Es fascinante observar cómo dos artistas, con sus carreras individuales floreciendo, deciden unir sus caminos nuevamente. Esto dice mucho de la conexión profesional que tuvieron y del respeto mutuo que se profesan. El legado de Erken Cikus es innegable y este reencuentro no solo reactiva esa memoria afectiva, sino que promete crear nuevas páginas en la historia de sus carreras y en la memoria de los amantes del buen cine y las historias que tocan el alma. ¿Será un drama intenso? ¿Una comedia romántica con tintes de nostalgia? ¿O quizás algo completamente innovador que los aleje de sus roles anteriores pero sin perder esa chispa que los hizo inolvidables? Las posibilidades son infinitas, y esa incertidumbre es precisamente lo que hace que esta noticia sea tan emocionante. La audacia de aventurarse en un nuevo proyecto juntos, después de haber alcanzado el estrellato individualmente, habla de una confianza mutua y de una visión compartida para crear algo que trascienda sus trabajos anteriores. El factor de la segunda oportunidad o el reencuentro soñado es un elemento poderoso en la narrativa del entretenimiento. Los fans que se enamoraron de la pareja que formaron en Erken Cikus anhelan volver a ver esa magia en pantalla. Este reencuentro satisface esa necesidad, pero al mismo tiempo, los creadores tienen la oportunidad de jugar con esas expectativas, ofreciendo algo que sea familiar y reconfortante, pero también fresco y sorprendente. La clave estará en encontrar el equilibrio perfecto entre la nostalgia y la novedad, en honrar lo que hizo que la audiencia los amara en primer lugar, mientras se les presenta en situaciones y con desafíos que impulsen su desarrollo artístico. Para ir cerrando este capítulo de hoy, la verdad es que la noticia de que Can Yaman y Demet Özdemir podrían estar preparándose para un nuevo proyecto juntos es algo que ha encendido la emoción de millones de fans alrededor del globo. Es un recordatorio de que en el mundo del entretenimiento, las sorpresas siempre están a la vuelta de la esquina, y que los reencuentros soñados a veces se hacen realidad, trayendo consigo la promesa de nuevas historias y emociones. La energía generada por esta posible colaboración es un testimonio del impacto duradero que tuvieron como pareja en pantalla y del talento indiscutible que ambos poseen. Personalmente estoy ansioso por ver qué nos depara este futuro. La anticipación por un anuncio oficial es casi insoportable, pero la esperanza de que esta noticia se confirme y de que podamos disfrutar de su talento unido una vez más, vale la pena la espera. ¿Y a ustedes, queridísimos amigos, qué les parece esta noticia? ¿Están tan emocionados como yo? Me encantaría saber sus opiniones, sus teorías, sus esperanzas para este nuevo proyecto. Déjenme sus comentarios aquí abajo, cuéntenme qué esperan de este posible reencuentro. ¿Les gustaría verlos como Can y Sanem de nuevo o prefieren personajes completamente nuevos? ¿Qué tipo de historia creen que sería ideal para ellos en este momento de sus carreras? Sus ideas y especulaciones son siempre valiosas y enriquecen nuestra comunidad. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren estar al tanto de todas las noticias y novedades del mundo del espectáculo, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho suscríbanse y activen esa campanita para que no se les escape nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y contenido exclusivo. Hasta la próxima.